Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. ¡A fuego con la dictadura! Sobre las 10:45 de la mañana. Hoy es el día número 10 de la del injusto secuestro de mi padre desde la ermita de la Carrera del Cobre en Santiago de Cuba. Hoy es el día número 10 de su huelga de hambre. Y hoy es el día número 10 de nuestra lucha, llevando nuestro mensaje al pueblo de Cuba. Como una familia, como cubanos que nos interesa y nos duele Cuba, batallando contra vientos y mareas por la liberación del pueblo de Cuba. Y mucha gente me pregunta, y mucha gente cercana le ha dicho a mi familia, ¿para qué Ramón se mete en eso? ¿Por qué Ramón hace estas cosas? ¿Por qué ustedes como familia no se están tranquilos ya que están en Estados Unidos y no hacen más nada? Y yo les puedo decir de primera mano por qué yo lo hago, pero también les puedo decir algunas de las razones por las que mi papá lo hace. Y este mensaje yo siempre lo hago para el pueblo de Cuba, el pueblo dentro de Cuba, que es por quien estamos batallando. Una de las cosas que me viene a mente, yo siendo chiquita, fue los sucesos del remolcador 13 de marzo. El problema es que ustedes, pueblo de Cuba, no tienen herramientas para pensar cívicamente. Y una de las herramientas que el sistema les ha quitado ha sido la información, la educación. En 1944, el día 13 de julio, un remolcador llamado 13 de marzo estaba saliendo de Cuba ilegalmente, porque intentar escapar a una prisión no le gusta a los carceleros. Estaban saliendo de Cuba y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el gobierno de Cuba, para impedir que este remolcador se fuera, pues los hundió, los atacó con sus lanchas guardafrontera, les tiraba chorros de agua e hizo que la navegación pues se estuviera hundiendo. Ahí murieron 41 cubanos. De esos 41 cubanos, 10 eran niños. Entonces, estas injusticias son las que nos duelen a nosotros como familia, porque no podemos perder la memoria. Ya hemos ido perdiendo la memoria, el corazón, la empatía. El pueblo cubano solo sabe resistir, pero es que no solo de pan vive el hombre. Y yo, como persona que tengo fe en muchísimas cosas, yo que tengo una espiritualidad muy abierta, puedo utilizar palabras de la Biblia, como las interpreto yo normal como persona. Y cuando te dicen que no solo de pan vive el hombre, es que no solamente puedes preocuparte por lo que te vas a comer hoy y por si tienes electricidad o no para preparar lo que te vas a comer hoy. El ser humano tiene la capacidad de sentir empatía, el ser humano tiene la capacidad de luchar por lo que cree correcto, el ser humano tiene la capacidad de respetarse a sí mismo y respetar a su prójimo, y eso se la han quitado a ustedes, pueblo cubano. Yo quisiera hoy hacerles un llamado al pueblo cubano para que entendieran un poquito por qué tanta gente luchamos y luchamos y luchamos por la libertad del pueblo cubano, que no es solamente el odio al sistema que lo oprime, lo que nos motiva, es el amor por Cuba lo que nos motiva. El remolcador 13 de marzo. Murieron 41 cubanos, incluidos 10 niños. Los asesinó el gobierno cubano por el solo hecho de intentar quererse escapar. Ahora todo el mundo piensa en el parol. Qué fácil, qué fácil. El parol no tiene nada que ver con los derechos humanos. Sí tiene que ver con los derechos humanos que te están pisoteando dentro de Cuba. Porque de los países solo huyen las personas que se sienten perseguidas, que no sienten un futuro en su país. Todos los presos políticos que existen en Cuba. A nadie les importa. A nadie le importa que a su vecino le hayan metido preso el hijo el día 11 de julio cuando salieron a protestar, que es un derecho universal. No rompe ninguna ley. En todo el mundo, las personas que crían pollos y cerdos en sus casas, cuando los puercos tienen hambre, empiezan a chillar. Yordenis Ugaz apoya masivas protestas. Cuba se muere y con ella muere su gente. Necesitamos 15 días del 11 de julio a nivel nacional, dijo el boxeador, recordando las históricas protestas del 2021. Como muchos cubanos en el exilio, el boxeador Yordenis Ugaz mostró su apoyo a las masivas protestas que iniciaron el pasado 17 de marzo en varias ciudades de la isla, impactado por los gritos de "tenemos hambre" que se escucharon en las calles de Santiago de Cuba. Comparten en su Instagram: tienes que estar muy desesperado, cansado y obstinado, completo para salir a gritar algo así.
siempre digo, necesitamos 15 días de 11 de julio a nivel nacional. Es la única manera de poder tener un cambio y de que millones que viven en la miseria y sin ningún tipo de esperanza puedan tener un cambio y una mejor vida y sobre todo digna. Cuando los pollos no están felices empiezan a chillar para que les den comida también. Es un derecho normal, innato, no solo del ser humano, sino hasta de los animales de esta tierra, de protestar y buscar algo mejor. No solamente las aves emigran, no solamente las ratas saltan cuando los barcos se están hundiendo. Los seres humanos tenemos que empezar a encontrarnos nosotros mismos y yo quisiera que el pueblo cubano empezara con estos datos. Nada más búscalo, la internet existe, la internet no puede ser solamente para memes, señores, la internet no solamente puede ser para poner memes y reírnos de que ahora hay apagón de nuevo. Desarrolla tus capacidades y busca información. ¿Por qué a tanta gente nos duele Cuba? Es por los asesinatos que ha cometido el gobierno cubano, es por la falta de derechos de que el ser humano se desarrolle dignamente dentro de Cuba, es por la falta de educación que como sociedad tenemos. Porque te han quitado la primera herramienta, que es saber las cosas y poder analizarlas. Porque yo estoy segura que ahora hasta los que dicen yo soy Fidel, yo soy fidelista, yo soy revolucionaria, yo estoy segura que si tu familia, si tu niño fuera el que hubieran matado ahí en ese remolcado 13 de marzo, tú estuvieras protestando por algo. En 1961, el gobierno cubano botó de Cuba a punta de escopeta a 136 sacerdotes en un barco llamado Covadonga. Los exilió, los botó. El gobierno de Cuba se plantó en Cuba basándose en las personas que pudo dejar dentro de Cuba, porque obligó a miles y miles, por no decir millones, de personas que se exiliaran. Cualquier persona que presentaba un problema para implantar una dictadura, ellos la votaron. ¿Y quiénes se quedaron? Familias como las mías, ancestros como los míos, que vivían en los campos, pobrecitos, y pensaron que ahora sí les llegaba la divinidad del cielo. Entonces, con la poca internet que puedas tener, y para que entiendan por qué habemos tantas personas haciendo las cosas, es que no solamente nos duele ahora mismo que no haya comida, que no haya medicina, que los niños se están muriendo, que nadie los atiende, que todos los gobernantes viven bien, porque si a mí me dijeran, los gobernantes creen en la revolución y creen que el socialismo funciona, pero viven como vive el pueblo cubano, yo dijera, bueno, pues cada uno que aguante lo que es profesa, ¿no? Si ahora yo supiera que Díaz-Canel vive como viven los viejitos que yo conozco en mi provincia, en La Habana, donde quiera, yo diría, bueno, ellos predican revolución, pero viven revolución. Ellos predican revolución, pero viven capitalismo. Ellos predican libertad, pero te tienen a ti aplastado bajo la bota de la dictadura, pasando hambre y miseria. Y esa hambre y esa miseria, y no solamente física, sino espiritual e intelectual y moral de Cuba, ha hecho que se corrompa el carácter de una nación. Y a muchísimos cubanos nos duele, porque no es una sola cosa lo que está matando a Cuba. Es un cáncer, y esto se refleja en todos los otros órganos, en todos los otros sistemas que Cuba puede tener. Y entonces hoy las personas que están en Cuba, que me puedan ver, yo quiero que sepan que por nada más 3 puntos que les digo hoy, lucha mi padre. Mi padre está en Cuba y lleva 10 días en huelga de hambre, porque de lo que él se alimenta es de la fe y de la esperanza de que Cuba necesita esa libertad, de que sí nos tiene que llegar. De la justicia nos encargamos luego, de pedir cuentas nos encargamos luego. Y mi papá lo dijo en un video que está, que lo pueden buscar: la mesa ya está servida y habrá y sobrará para todos, etc. Yo digo que la mesa ya está servida, pero la cama también está tendida. Y el que la hizo ya la tendrá que hacer. Y no me crean a mí ninguno de estos hechos. La historia que no te enseñan en Cuba, los libros que prohibieron en Cuba, te dice los testimonios de esos familiares. El último sacerdote que votaron de Cuba murió hace una semana, creo. Entonces es hora de que te empoderes, cubano, con conocimiento. Y con ese conocimiento te va a llegar
el ardor que tenemos en el alma por todas las injusticias que se han cometido en Cuba, por la sed no solamente de libertad, sino de eso, de justicia. Porque todo el mundo dice, no, Dios dice que amas al prójimo. Sí, por eso lo hacemos, porque hay que amar al prójimo, porque tenemos que respetar al prójimo, porque amamos al pueblo de Cuba. Pero Dios también sacó a los fariseos de los templos. Dios también le dijo al faraón egipcio que liberara a su pueblo. Y como no liberaba a su pueblo, le mandó 7 plagas. Si no me equivoco, yo no leo la Biblia desde que yo era niña. Entonces, al pueblo cubano, ¿cuántas plagas más nos tienen que llegar para que decidamos que necesitamos ser libres? No es posible, yo no creo dentro de mi corazón que las personas en Cuba, a pesar de ese conformismo crónico que se los está comiendo, yo no creo de verdad que hay un ser humano que una vez que se ilumine un poquito, diga yo me merezco esto, mis hijos se merecen esto, o yo tengo que utilizar todas mis energías y toda mi capacidad como ser humano para escapar de este país. Yo creo que como ser humano, cada cubano dentro de Cuba tiene algo que aportar, y ese aporte tiene que ser para ti y tiene que ser para tu sociedad. Los problemas en Cuba, en cada hogar, no son problemas de ese hogar solamente, son problemas del entorno. Todo tu entorno está putrefacto. Cuando ese entorno mejore, tu vida, cubano, va a mejorar. Y tu mentalidad se va a abrir más y vas a tener muchas más chances de educarte, de desarrollarte como persona. Ahora mismo, yo quisiera que en Cuba me escucharan y no se diluyera el mensaje que fue mi papá a llevar ahí. Y es de busca, cubano, tu propia representación. Únete. Aunque mi papá no esté en el cobre, hubo un llamado para la iglesia del cobre, para las personas que se identificaran, que fueran allí, en amor, en armonía, a identificar problemas y a resolverlos. Donde quiera que tú estés, cubano, en hermandad, busca quién te representa a ti, busca a tus líderes dentro de tu pueblo. Yo estoy segura que no es el delegado, yo estoy segura que no es el del PSC, yo estoy segura que no son los que se trepan en las placas. Tus líderes cubanos son los que están ahí reclamándole a los que están trepados en la placa. Tus líderes cubanos son los que están ahí defendiendo tus derechos frente al grupito de policía en una estación de policía. Tus líderes cubanos son ese hermano al lado tuyo que no deja que le pisoteen los derechos, que no dejan que cualquier minimez le impida representarse como cubano. No es solamente recibir. No es solamente recibir combo, recibir recarga, recibir paquetico. Eso no es vivir dignamente. Digno es cuando uno se vale por uno mismo y uno se organiza su propia vida. Y vivir digno te permite ayudar al prójimo. Y es lo que hacemos muchísimas personas aquí. Todos estos cubanos que han recorrido América Latina y han caminado y han pasado trabajo y están intentando entrar a Estados Unidos, están buscando una vida digna. Porque no es solamente la comida. Cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas, que es comida, electricidad, una cama y cómo cocinar tu comida, sea lo que sea, tú te desarrollas más como ser humano. Y es lo que estamos intentando enseñarle al pueblo de Cuba. Y te estamos dando las herramientas, y te estamos dando la inspiración y nuestro apoyo. Y te estamos diciendo, ya que sabemos nosotros a los que sabe la libertad, que la busques tú también. En Cuba hay personas libres, en Cuba hay personas que no están trabajando, que son opositoras al gobierno, que los joden el día entero. Sus niños también sufren de estigma, de persecución, de problemas. A esa gente nadie les está mandando nada de ningún otro país para que sobrevivan. Y esa gente están agarrados de esa fe y agarrados de esos morales y de ese compromiso propio y con su patria. Y eso es un sacrificio que cuesta dar, pero es un sacrificio que libera. Cuando tú eres libre en tu mente, no te pueden doblegar. Y por eso le decimos al pueblo de Cuba que se levante en fe, que se levante en hermandad, que respondan por ustedes mismos. Te estamos enseñando el camino, te estamos diciendo que el agua ya viene. La mano de Dios ya está puesta, la mano de todo lo divino ya está puesta. Tenemos que merecernos eso por lo que pedimos. Y los de aquí y todos los cubanos que están en el mundo entero, estamos esperando que llegue ese día de libertad. Y como lo he dicho, vuelvo y lo repito. Cuando llegue la libertad es cuando llegue el trabajo duro, el trabajo que hay que hacer con amor y cariño dentro de Cuba. Y estamos esperando que tú, cubano, te decidas a levantar la frente y a no vivir en sumisión y en conformismo para poder ir a ayudarte de verdad.
No hay combo que te dé libertad, no hay paquetico que te dé libertad. No hay donación que te dé lo que es la libertad. Tu mejoría, te lo aseguro yo y te lo aseguran millones de cubanos, va a venir después de la libertad, no va a venir antes. Y por esa tienes que luchar y todavía tienes opciones. El llamado de mi familia es que te unas, el llamado del mundo entero es que te unas a pedir por esa libertad, es de que te unas a pedir que lo que está matando a Cuba ya se salga del camino.